Muchas gracias, buenos días, Sergio, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también quiero agradecer a quienes nos siguen a través de las redes sociales, ya sea de las redes de aquí, institucionales del Senado de la República o en las redes del grupo parlamentario o las mías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la Casa de la Oposición. Vamos, es necesario hablar hoy del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que deja pues a la luz muchos problemas que desde la oposición hemos señalado y a los que el gobierno lamentablemente había hecho caso omiso. Primero es la supuesta austeridad a tabla rasa que había establecido este gobierno. Bueno, segundo es que el ejército es una institución falible, con fallas de disciplina y con casos numerosos y documentados de violaciones de derechos humanos. Este gobierno también espía a sus opositores y a quienes considera sus enemigos. Esto desde pues, mujeres feministas hasta activistas. Hoy la conversación en el país debería ser sobre, digamos, puntos concretos a propósito de lo que se ha podido conocer, como lo han hecho saber distintos medios de comunicación que han tenido acceso a digamos, esta información de la Sedena. Se vigila a colectivos feministas, se les clasifica como subversivos o anarquistas. Es increíble, pues, pero organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro Agustín Pro Juárez, es, digamos, reconocido como digamos, como un grupo de presión por el gobierno, algo terrible, ¿no? O sea, en lugar de que los reconozcan como pues un espacio en donde se defiende a los derechos humanos, este gobierno lo que hace es que los cataloga como grupos de presión. Yo diría, es de las cosas más lastimosas que para los defensores de derechos humanos, para quienes han dado incluso su vida por defender a los demás, pues que sea esta la forma en la que el gobierno se refiere a ellos. La labor que hacen estas organizaciones es para defender los derechos de los mexicanos, que además pues han sido mexicanos violentados, lastimados, vulnerados, pero tal parece que eso a este presidente, a este gobierno, no le importa. Lo que quiere es molestar y lo que quiere es hostigarlos. Estamos hoy ante uno de los retrocesos históricos, yo diría, más desafortunados de este gobierno. El Estado vigila a las organizaciones sociales y los declara enemigos por el solo hecho de pensar diferente. Qué lamentable que este régimen se parezca tanto a lo que existía en 1968 o en 1971. También se hizo público que hay víctimas de abuso sexual al interior de las Fuerzas Armadas, víctimas que son ignoradas o dadas de baja o transferidas a otras unidades para que guarden silencio. Hay una pregunta clara: ¿qué espera la CNDH, la CEAP y el INMujeres para intervenir en esta intromisión y violación a los derechos humanos de las mujeres y de las víctimas de violencia? ¿Se quedarán cruzadas de brazos? ¿Se quedarán calladas? Porque lamentablemente hoy el presidente de la República pues ha dado muestras de esta misoginia y de este machismo. Qué terrible debe ser aspirar a una visión feminista y formar parte de este gobierno tan misógino. Será importante también, sin lugar a dudas, conocer la información de estos terabytes sobre, pues primero, cómo han usado y tirado los recursos de los mexicanos en las obras inútiles que Morena se ha encaprichado en hacer. También es necesario saber qué tan documentado tienen los daños ambientales que están causando el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Sin lugar a dudas, hoy vamos a través de esta información y de estos teras a saber y a conocer la diferencia o, en su caso, las coincidencias de posiciones entre el gobierno de López Obrador y el ejército. Es importante y estaremos muy al pendientes para saber qué información se tiene sobre las masacres perpetradas en este gobierno y sobre quiénes son los responsables.
Otro de los temas que para nosotros será importante conocer en esta información es sobre cuál es la información que se tiene a propósito de esta herida abierta, como le hemos dicho nosotros, esta herida hoy más abierta que nunca, que es el caso Ayotzinapa. La información que habremos de conocer también en estos terabytes sobre los opositores y qué es lo que saben o qué es lo que argumentan a propósito de los opositores y los periodistas, será un rubro más que estaremos, por supuesto, pendientes de conocer y de, pues de debatir con ustedes, de compartir con ustedes en estas contramañaneras. Y el presidente López Obrador dijo, ¿no? Estos documentos son verídicos, así es que con esa afirmación, pues estaremos analizando día con día la información publicada. Gracias, por cierto, a otra investigación, ayer se hizo público que el actual gobierno federal ha utilizado el sistema de espionaje, conocido como Pegasus, para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas. El presidente mintió, ¿recuerdan cuando dijo, y abro comillas, en este gobierno ya no se espía a nadie, estas prácticas deben desaparecer? Cierro comillas, pues evidentemente mintió, porque hoy sabemos que están utilizando a Pegasus. Urge que las autoridades de Procuración de Justicia investiguen el espionaje realizado por el gobierno a través de Pegasus y se sancione a los servidores públicos responsables. En otro tema, ha sido muy importante la recepción y la expectativa que se tiene sobre el libro El Rey del Cash, escrito por Elena Chávez y prologado por Anabel Hernández. Reconozco la valentía de la escritora y la pertinencia de su aportación al debate público en este momento. Por ello, he invitado a la periodista Elena Chávez al Senado de la República a presentar su libro El Rey del Cash. Me ha confirmado que asistirá a este espacio de pluralidad en donde las distintas voces deben ser escuchadas. Esperamos que con acciones como esta, el gobierno tenga claro que la seguridad de la escritora y su libertad de publicar deben ser garantizadas. Muchas gracias, Sergio. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Tenemos varias preguntas. La primera, Gerardo Segura nos manda algunas. La primera de Gerardo Segura dice, el involucramiento del ejército en el caso Ayotzinapa, incluyendo al exsecretario de Defensa, así como a los actuales secretarios de Defensa y la Marina, exige que tengan que rendir cuentas todos ellos, que López Obrador los deje de encubrir y proteger y se le ponga un freno a los militares. Y además, demuestra que no pueden estar en la seguridad pública con esos antecedentes de vínculos con criminales. Estoy citando la pregunta. ¿Qué opina usted? A ver, aquí nosotros lo hemos dicho claramente. Reconocemos a la institución a lo largo de nuestra historia. Reconocemos su aportación a nuestro país, pero es un hecho que no pueden estar encargados de la seguridad pública de los mexicanos. Es algo que en todo el mundo se reclama. No pueden los militares estar a cargo de la seguridad pública de las personas, de los seres humanos. Por eso, aunque reconocemos su trascendencia histórica y la valía, la importancia de su actuar en nuestro México, también es necesario decirles y continuar justamente con esta, digamos, con este debate, dejando clara nuestra posición. No vamos a acompañar una estrategia que está ensangrentando a México. No vamos a acompañar una estrategia que hoy tiene 130,000 asesinatos en este país y por supuesto seguiremos argumentando la necesidad de que haya policías fuertes, incluso que la Guardia Nacional sea una policía fuerte, sí, con una estrategia clara y una dirigencia absolutamente civil. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, el Tribunal Electoral se dobló y avaló que haya un narcogobernador en Tamaulipas, insisto, cito la pregunta de Gerardo, como Américo Villarreal, del que hay varias evidencias de sus vínculos con los narcos y delincuentes. ¿El Tribunal Electoral demuestra que con esas actitudes no le sirve al país? Bueno, yo soy una mujer demócrata. Toda mi vida he luchado para que las leyes funcionen en este país.
Hoy la autoridad electoral ha resuelto este triunfo y solamente pues aspirar a que no se amenace a las autoridades electorales y sobre todo exigir que no haya narcogobiernos. Gracias. Gracias, senadora. También le pregunta, por otra parte, López Obrador reconoció que la presidenta municipal de Acapulco le envió 2 marinos al senador José Narro, que aparecen con Américo Villarreal y el mismo Narro en una foto en un restaurante, en el restaurante Oasis, con un narco apodado el Jerry. Dice López Obrador que se investigará a fondo. ¿Debe pedir licencia a José Narro por estos hechos hasta que se conozca la verdad? ¿Presentarán denuncias contra Narro y Villarreal por estos hechos? Es claro que por el bien del senador, por el bien del Senado de la República, por el bien de las instituciones, pero sobre todo por generar certeza y justicia para, pues, digamos, para todos los mexicanos y sobre todo para los marinos y sus familias, ojalá y haya una investigación eficiente, una investigación objetiva, una investigación alejada de la politiquería y ojalá y podamos tener certeza todos los mexicanos, los marinos y las familias de los marinos sobre qué es lo que realmente pasó en este caso. Gracias, senadora. Finalmente, de Gerardo Segura. Se dan a conocer órdenes de aprehensión por línea 12 contra funcionarios menores, pero los verdaderos responsables son López Obrador y Claudia Sheinbaum, por haber retirado más de 5,000 millones de pesos para mantenimiento. ¿Qué opina usted? Sí, ya he conocido estas, digamos, estas lamentables definiciones por parte del gobierno de la Ciudad de México. Primero que nada decir, pues es claro que entre las corcholatas se protegen. Es evidente que la señora Claudia Sheinbaum nunca, lastimosamente nunca, ha querido hacer justicia por la tragedia de la línea 12, porque es obvio que hacer justicia la involucra a ella y a sus amigos. Qué terrible para los capitalinos, qué terrible para quienes vivimos aquí en esta Ciudad de México, tener que sufrir a este gobierno que además de corrupto e ineficiente, demuestra que no quiere decir la verdad sobre lo sucedido en la tragedia de la línea 12 y sobre todo no quiere encarcelar a los responsables, porque evidentemente los responsables hoy todos son o corcholatas o amigos de las corcholatas, pero en 2024 se van. Gracias, senadora. Gerardo Zedillo le pregunta, ¿qué opina de que AMLO y Ebrard se apresuren felicitaciones a Lula cuando falta la segunda vuelta en Brasil? Recordemos cómo López Obrador se rehusó a reconocer el triunfo del presidente Biden. Ahora se apresura a reconocer este triunfo que además evidentemente no se ha dado. Todavía falta una segunda vuelta. Pero bueno, el presidente López Obrador no respeta las leyes en nuestro país y por supuesto tampoco respeta la posibilidad de los electores de otros países para que su voto sea tomado en cuenta. Se demuestra claramente cómo el presidente López Obrador tiene 2 discursos para un mismo hecho. Esperemos que Brasil vaya a una segunda vuelta y por supuesto reconociendo el voto de cada uno y de cada una de las brasileñas estaremos aquí fijando una posición y reconociendo por supuesto hoy que este gobierno de Morena y de López Obrador, así como se apresuran y corren por quedar bien con sus amigos, también pues no quisieron hacerlo en los mismos términos. Recuerdo perfecto que tuvieron que esperarse muchos días para reconocer al presidente Biden. En fin, eso es lo que tenemos como gobierno. Qué lástima que el presidente no representa a los mexicanos, sino representa su ideología y sus propios intereses. Gracias, senadora. También Gerardo Zedillo le pregunta
si puede dar una opinión sobre el espionaje del ejército revelado por Guacamaya contra grupos como el STLN, el EPR o referentes a los opositores en la Ciudad de México y también contra periodistas. Bueno, lo hemos dicho ya, querido Gerardo, es evidente pues que necesitamos saber. Justo estaremos haciendo un seguimiento día con día de esto que a través de diversos medios de comunicación se está dando a conocer. Por supuesto, uno de los temas más importantes, sin lugar a dudas, es saber cuál es la posición del ejército para con los opositores en este país. ¿Ahí me escuchas, querido Sergio? Ya. Ahí está, ya, buenísimo. Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Les decía, para contestar la pregunta de Gerardo, es evidente que estaremos aquí nosotros haciendo un acompañamiento día con día de cada uno de los temas que se sepan a través de los distintos medios de comunicación a propósito de esta información en 6 terabytes que han sido, por cierto, ya distribuidos a varios medios nacionales e internacionales. Pero uno de los temas importantes, y lo decíamos en esta contramañana de hoy, uno de los temas importantes que estaremos dando seguimiento, sin lugar a dudas, es saber cuál es la posición del ejército y del gobierno a propósito de las personas que pensamos distinto al presidente de la República. Saber cuál es la información que se tiene de los opositores en este país, cuál es la información que se transmite y se comunica entre el ejército y el gobierno de López Obrador a propósito de los medios de comunicación que sí dicen la verdad y que no propagan las mentiras del gobierno. Es necesario pues estar pendientes y puntuales a cada uno de los comunicados, a cada una de las informaciones que se tengan a propósito de esto, pues de esta información que se ha dado a distintos medios de comunicación. Lo haremos aquí, lo haremos puntual. Me parece que hoy claramente estamos viviendo en una era absolutamente distinta de redes sociales, de medios de comunicación, así es que lo estaremos haciendo puntualmente desde aquí, desde el Senado de la República. Sí, es necesario saber qué están pensando a propósito de los opositores, pero sobre todo, cuáles son las posiciones del gobierno. Muchas gracias. También Víctor Mayer en este mismo tema le pregunta o dice, Andrés Manuel afirmó ayer que no habrá investigación ni sanción alguna por el hackeo a Sedena. Y hoy el grupo Guacamaya comenzó a divulgar parte de los archivos que sustrajo que comprometen al ejército. Una opinión, por favor, sobre esto. Ya lo hemos dicho, estimado Víctor, pero es clara nuestra posición. Estaremos dando un seguimiento puntual a toda la información vertida a propósito de este ejercicio que a todas luces nos obliga a los mexicanos a reflexionar sobre nuestras instituciones. Nos enteramos hoy, de temas que no teníamos claramente argumentados. Esto que está pasando, esta persecución en contra incluso de organizaciones que protegen derechos humanos de mexicanos me parece terrible. Considerarlas grupos de presión es algo muy lamentable. De verdad es que pues pareciera que estamos regresando al gobierno de 1968 o al gobierno del 1971. Esta lógica de ver a las personas que no piensan igual al gobierno, de verlas de esa manera, incluso, pues yo diría, las ponen en riesgo. Y un defensor de derechos humanos no puede ser un enemigo del gobierno, debe ser un aliado del gobierno. Se supone que eso es lo que prometió López Obrador, se supone que hacia allá había sido su discurso durante 20 años. ¿Cómo es posible que un defensor de derechos humanos para López Obrador sea un enemigo? ¿Cómo es posible que una feminista que sale a las calles para exigir justicia sea una enemiga de López Obrador? Eso es algo verdaderamente terrible. Yo estoy convencida pues de que estaremos
teniendo muchísima información y por supuesto la estaremos analizando aquí con ustedes. En otros temas, senadora Rubén Arizmendi le pregunta si el grupo se mantiene firme para no aprobar en comisiones hoy y en el pleno mañana la reforma de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, o si el PAN tiene un as bajo la mano. Para el Partido Acción Nacional es claro, no vamos a acompañar una estrategia de seguridad fallida. No vamos a acompañar una estrategia que ha generado más de 130,000 asesinatos en este país. No vamos a acompañar una estrategia que lamentablemente no te permite a ti ni a tu familia salir a la calle y estar en paz. Por supuesto que acompañaremos fortalecer a las policías, acompañaremos fortalecer a la Guardia Nacional Civil, acompañaremos todo aquello que beneficie a la Federación, a los estados y a los municipios, pero no vamos a acompañar ni en comisiones ni en el Pleno esta estrategia fallida. Gracias, senadora. También Rubén Arizmendi le pregunta si pudiera dar la fecha en que viene la autora del libro, Elena Chávez. Información. Déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de conocer a Elena Chávez como constituyente de la Ciudad de México. Recordarán que ella fue una diputada, por cierto, muy activa en diversos temas. Y he platicado con ella a propósito de la publicación de su libro. Me parece que este libro es muy oportuno en este momento para la discusión pública en nuestro país. Este libro va a tener, digamos, tiene una fecha para publicarse el 10 de octubre y después también podrá ser comprado incluso por internet. Entiendo que es hoy uno de los más solicitados, más vendidos. Está a días de salir a la luz este libro. Me queda claro que si alguien sabe de las entrañas de lo sucedido en pues digamos, por este presidente de la República y por sus aliados, si alguien sabe lo sucedido desde adentro de Morena, sin lugar a dudas, es la periodista Elena Chávez. Hemos acordado que venga al Senado de la República, les daremos la fecha puntual una vez que la tengamos clara con su editorial, porque como ustedes saben, yo he ya acompañado varios libros. Estuvo aquí la doctora Lorian Jiménez Fibi presentando uno de sus libros, que por cierto también ha tenido un gran acompañamiento a propósito del COVID. Se llama el libro Las muertes que no contaron. También hemos presentado el libro de Luis Estrada aquí, se recordarán, por cierto, la presentación fue, por decirlo menos, llamativa en términos comunicacionales. Y bueno, pues ahora, continuando, digamos que, continuando con este proceso de presentar, de acompañar una servidora, la presentación de libros que por supuesto pues, generan análisis en la opinión pública y que ayudan además a conocer lo lastimoso de este gobierno y lo dañino de este gobierno. Pues ahora he hablado con la periodista Elena Chávez y lo presentaremos aquí en el Senado de la República. Estarán, por supuesto, todas y todos invitados. Me parece que Elena está dando una muestra altísima de valentía ante un gobierno como estos y yo creo que incluso es hasta un tema de género. Me parece que las mujeres deberíamos de estar muy orgullosas de aquellas mujeres que levantan la voz, que defienden a los mexicanos y por supuesto aquí la estaremos recibiendo en el Senado de la República. Gracias, senador. Y para finalizar, Magali Juárez le pregunta si le puede proporcionar un comentario sobre el hecho de que México reforzó su posición como trampolín de migración, además de que se dispararon las solicitudes de refugio de países que AMLO considera amigos, como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, sin lugar a dudas, México siempre será un espacio
territorial para recibir a las personas que anhelando justicia, anhelando prosperidad, anhelando paz, puedan llegar aquí a nuestro país. Nosotros somos un maravilloso país. Hoy tenemos un pésimo gobierno, pero este gobierno se irá. Yo estoy absolutamente consciente, pues, de que los mexicanos, su gente, nuestro clima, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, hace posible, pues, que mucha gente aspire a tener un espacio de mejora. Yo creo que justo que esos países que tanto le gustan a López Obrador y esos gobiernos autoritarios que tanto le gustan a este gobierno, pues demuestran que no saben hacer administración pública, no saben gobernar, no saben generar paz para sus connacionales. Así es que en lugar de estarse apresurando por andar felicitando a sus amigos, lo que debería de hacer el presidente de la República es generar las condiciones para, de inicio, el respetar las leyes en este país y generar mejores condiciones para los mexicanos, quienes tengan la posibilidad de estar aquí tratando de salir de los malos gobiernos. Pues por supuesto, como senadora de la República, les digo, todos los seres humanos deberíamos de tener todos nuestros derechos resguardados. Y México, sin lugar a dudas, siempre será un país hermano. Muchas gracias, senadora. No tenemos más preguntas registradas, tampoco veo solicitudes en pantalla. Por lo tanto, agradecerle a usted, agradecerle a las compañeras y compañeros de la Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos produciendo. Muchas gracias, muy buen día, muy buena semana. Gracias, que tengan la mejor de las semanas. Veremos qué tal se pone el debate esta semana. Ya están amenazando con esta, pues digamos que con esta nueva discusión, pero aquí estaremos defendiendo a los mexicanos, por supuesto, porque aquí nadie se dobla. Les mando un abrazo.